En el mundo de los negocios, la información financiera a menudo se trata como un conjunto de datos fríos y puramente cuantitativos. Hoy nos sumergiremos en la sección 8 de la NIF para las pymes, para comprender las notas a los estados financieros. No las veremos como un simple requisito legal aburrido, sino como el verdadero ADN financiero de la empresa. Al finalizar este recorrido, ustedes sabrán cómo utilizar las notas para decodificar la estrategia de una organización, evaluar sus riesgos ocultos y transformar el cumplimiento normativo en una ventaja analítica de alto nivel. Observen este balance general en pantalla. Muestra un orden perfecto, una precisión matemática, donde los activos igualan exactamente a los pasivos y al patrimonio. Sin embargo, como gerentes y tomadores de decisiones, debemos hacernos una pregunta crítica. ¿Revela este cuadro toda la verdad sobre la salud, el rendimiento y la posición real de la empresa? La respuesta es no. Las cifras aisladas son solo la mitad de la historia. La clave para una comprensión completa no está únicamente en los números brutos, sino en la narrativa conceptual que los explica. Ejemplo práctico. Supongan que un administrador o un ingeniero civil evalúan dos empresas constructoras distintas. Ambas muestran exactamente la misma cifra en su balance: $1.200.000 en activos no corrientes. A primera vista, parecen idénticas. Pero al abrir las notas, descubrimos que la empresa A tiene maquinaria nueva de última tecnología lista para operar, mientras que la empresa B tiene maquinaria obsoleta valorada por un perito bajo supuestos muy optimistas. El número en el balance es el mismo, pero el riesgo y el futuro de los negocios son radicalmente opuestos. Eso es lo que las notas nos permiten ver. Para la normativa internacional, las notas no son un apéndice opcional o un documento secundario. Son una parte indivisible e integral de los estados financieros. Su propósito supremo es garantizar una presentación razonable, aportando información que los números por sí solos jamás podrían transmitir. Este objetivo se sostiene sobre 3 pilares normativos. Pilar 1. Transparencia. Aquí se explican de forma explícita las bases de preparación de los informes y las políticas contables específicas que la gerencia seleccionó. Pilar 2. Contexto. Ofrece descripciones narrativas detalladas y desgloses minuciosos de las partidas generales expuestas en los estados principales. Pilar 3. Completitud. Revela información sobre partidas que no cumplen los criterios técnicos para registrarse en un número del balance, pero que son vitales para entender el negocio. Mensaje gerencial clave. Grábense esto. Unos estados financieros sin notas están legalmente incompletos, y lo que es peor, pueden inducir a graves errores de interpretación a inversionistas o directores. Las notas son el puente definitivo entre los datos brutos y el verdadero entendimiento financiero. Un error muy común entre profesionales no contables es pensar que las notas son un desorden de textos colocados al azar según se le ocurrió al auditor. La sección 8.4 establece una arquitectura de la claridad, un orden lógico y obligatorio que guía al lector de lo general a lo específico para asegurar una narrativa coherente. Este viaje analítico consta de 4 pasos fijos. Paso 1. Declaración de cumplimiento. Es una afirmación explícita y sin reservas de que los estados financieros se elaboraron siguiendo rigurosamente la NIF para las pymes. Es el fundamento ético de la confianza para un banco o inversionista. Paso 2. Políticas contables materiales. Es un resumen ejecutivo con las reglas del juego que la gerencia eligió para medir sus transacciones. Paso 3. Información de soporte. El desglose matemático e histórico detallado de cada cifra del balance, presentados exactamente en el mismo orden en que aparecen las partidas en los estados principales. Paso 4. Otras revelaciones. El cierre del informe con información cualitativa externa de gran relevancia para la comprensión, como litigios legales en curso o compromisos contractuales de largo plazo. Llegamos al núcleo de nuestra presentación, a lo que denominamos el código crítico. Dentro de toda la estructura de un informe, existen 3 tipos específicos de revelaciones que son fundamentales para un analista, consultor o miembro de junta directiva.
Estas tres revelaciones no se limitan a describir de forma pasiva qué fue lo que pasó en el año. Exponen con total transparencia cómo y por qué la gerencia llegó a plasmar esas cifras finales. Son la ventana directa al pensamiento estratégico de los directores y a los riesgos clave a los que se enfrenta la entidad económica. Estas tres áreas son las políticas contables, los juicios clave de la dirección y las incertidumbres en las estimaciones futuras. Analicemos cada una por separado para entender su inmenso valor práctico. La primera parte del código son las políticas contables, bajo el párrafo 8.5. Piensen en ellas simplemente como las reglas del juego. Esta sección detalla la base de medición seleccionada y las políticas específicas aplicadas. No es una aburrida lista de normas copiadas y pegadas de un libro. Es la declaración formal de cómo la gerencia decidió medir sus activos, pasivos y transacciones. Ejemplos explícitos. Una pyme logística debe revelar qué método usa para depreciar sus camiones, si el método lineal, fijo por año, o por unidades de producción, basado en los kilómetros recorridos. También debe revelar si mide sus inventarios bajo la fórmula FIFO, primeras en entrar, primeras en salir, o mediante costo promedio ponderado. O cómo valora sus inversiones en asociadas, al costo, por el método de participación o a valor razonable. ¿Por qué es esto crucial para un administrador o un inversionista? Porque revela el cómo detrás de las utilidades. Permite evaluar de inmediato si las políticas de la gerencia son muy conservadoras o son agresivas para inflar los resultados del mes, ayudando a comparar la empresa con sus competidores del sector sobre una base metodológica real. El segundo componente del código nos lleva más allá de las políticas mecánicas. Los juicios clave de la gerencia, regulados por el párrafo 8.6, representan las decisiones estratégicas tomadas en las llamadas zonas grises de la contabilidad, donde las situaciones no son blancas o negras y no existe una única respuesta correcta. Aquí, la interpretación subjetiva del director impacta directamente los resultados financieros. Ejemplos directos de la norma. Imaginemos que una pyme turística o comercial compra el 45% de las acciones de otra pequeña empresa. Legalmente no tiene la mayoría absoluta, que sería más del 50%, pero en la práctica, mediante acuerdos contractuales, toma todas las decisiones operativas. La gerencia debe usar su juicio para determinar si ejerce el control o solo una influencia significativa. ¿Por qué nos interesa esto en la alta gerencia? Porque esta nota ilumina los criterios aplicados por los directores. Si determinan que hay control, están obligados a consolidar los estados financieros, sumando todos los activos y pasivos de la otra empresa al balance propio. Si juzgan que no hay control, la cifra se expone como una simple línea de inversión. La nota expone el criterio político y estratégico que configuró la estructura del balance. El tercer y último componente del código son las fuentes clave de incertidumbre en la estimación. Párrafo 8.7. Técnicamente, a mí me gusta llamarlo los pronósticos calculados. La norma obliga a la entidad a revelar los supuestos clave sobre el futuro que presenten un riesgo significativo de causar un ajuste material, es decir, un cambio drástico de valor, en los activos y pasivos durante el próximo año contable. La norma exige revelar dos datos fijos: la naturaleza del supuesto y el importe exacto en libros que corre riesgo. Ejemplos prácticos de alto impacto. Consideremos una pyme administrada por ingenieros o abogados que enfrenta un litigio legal o una demanda judicial pendiente por supuestos fallos en una obra o contrato. El equipo legal de la empresa estima que hay una probabilidad de perder y fija una provisión de contingencia de $50,000. Otros ejemplos incluyen la estimación de los años de vida útil de una planta industrial compleja o la recuperabilidad de activos por impuestos diferidos. El beneficio gerencial de esta revelación. Esta nota actúa como un verdadero mapa de riesgos financieros para los usuarios y analistas. Nos señala con precisión quirúrgica dónde las estimaciones del futuro podrían fallar y cambiar los resultados del negocio de la noche a la mañana, permitiendo medir la volatilidad potencial de la organización. A modo de integración visual,
Analicemos esta diapositiva que resume a la perfección la esencia de la sección 8. En el lado izquierdo tenemos las cuentas cuantitativas tradicionales del balance. En el lado derecho vemos cómo el ADN conceptual proyecta hilos narrativos de políticas, juicios, estimaciones de vida útil, supuestos clave y riesgos que se entrelazan directamente con cada número. De aquí nace la gran ecuación del éxito en la consultoría y la auditoría financiera. Cifras cuantitativas más el contexto de las notas es igual a una presentación razonable y a una comprensión profunda del negocio. Las notas no son adornos opcionales, son el único mecanismo técnico que dota de significado real, de fiabilidad científica y de perspectiva de futuro a los fríos datos numéricos. Al leerlos en conjunto, se nos revela de forma transparente la verdadera historia económica de la entidad, sus estrategias de mercado, sus juicios críticos, sus riesgos mitigados y su verdadero rendimiento financiero a largo plazo. Para concluir nuestra clase magistral de hoy sobre la sección 8 de la NIIF para las pymes, fijemos en nuestra memoria estas 3 ideas fundamentales indispensables para su ejercicio como líderes o consultores. 1. Más allá de los números. Grábense que las notas son una parte integral e indispensable de los estados financieros, nunca un simple apéndice formal. Son la rica narrativa cualitativa que le infunde vida, lógica y dirección a las cifras. 2. La clave es la transparencia. El propósito fundamental de estructurar este reporte es asegurar una presentación razonable. Logramos esto al explicar las bases de medición, desglosar las partidas agregadas y revelar información crítica oculta que no es visible a simple vista en los estados principales. 3. El código crítico revela la estrategia. En sus próximas revisiones de negocios o auditorías, presten especial y rigurosa atención a las 3 áreas del código: las políticas contables, los juicios clave de la dirección y las incertidumbres en las estimaciones. En este triángulo es donde la alta gerencia expone sin filtro su pensamiento estratégico, su interpretación real de las normativas y los mayores riesgos futuros que acechan el patrimonio corporativo. Utilicen estas herramientas conceptuales para liderar con criterio y fundamentar decisiones financieras robustas en sus organizaciones.